Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda hoy Damián Mata, pues para desearles la bienvenida a toda la gente que pues ya nos hace el favor de escucharnos y conectándose en esta tardecita, pues un poquito, bueno, ya anoche un poquito, pues con un poco de frío y pues bueno, a dar paso aquí al programa del interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, también, buenas Buenas noches. noches. Con un poquito de frío, Sí, un pero tú poquito nada no. más traes tu playera, no traes ni chamarra ni suéter, te la quitaste y la dejaste ahí. Eres una persona muy joven. Sí, la verdad es que sí hace mucho frío. Al día de hoy estamos aquí en la Ciudad de México. Hay otros lugares mucho más fríos, Sí, estabas claro. mirando. Estábamos ahorita aquí a 13 grados, pero con una sensación térmica de 0 grados aproximadamente. La verdad es que a mí me agrada el frío, yo prefiero mil veces el frío. Y bueno, hoy no vino Selma, la verdad es que tiene un familiar enfermo, no pudo venir. De hecho, no está aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, donde esté Selma, saludos, que se Saludos, recupere claro que sí. pronto tu familiar, que esté bien, estable y bueno, adelante. Ya sabes que esto es parte de la vida. Y pues nosotros ya estamos nuevamente aquí por su programa preferido de todos los martes. Es que es el único. El programa preferido de todos los martes al interior con su servidor. Y hoy vamos a ver la segunda parte de el tema la culpa. Decía Selma, todo mundo la tiene, ¿cómo decía? Yo le decía, todo mundo se la quiere, nadie se la Más que quiere echar, echar, ¿verdad? pero todo el mundo la carga. Sí, claro. Nadie se la quiere echar, pero todo el mundo la carga. Sí, quiero agradecer antes que nada. Estaba haciendo el video en el previo. Le apreté un botón, no era, de repente apreté otro botón, se borró el video. Bueno, es un relajo, pero bueno, lo importante es el programa. Y para el programa aquí, para la tecnología, estás tú, yo para la tecnología no la hago yo. Para eso sí estás tú. Entonces, bueno, pues estamos aquí para hablar sobre la culpa. No sé si antes haya comentarios, no sé si tengas por ahí preguntas. Saludos, dice Mafe Merino, dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Sandris Itzel dice saludos. Andrea Vicente dice saludos desde Iztapaluca. Perezo Sánchez, saludos. Rocío, saludos. Pues puros saludos de Puros saludos. California, perdón. Desde Utah, Colombia. Saludos, doctor, Dios lo bendiga. Saludos, saludos. Bendiciones, Dice, buenas bendiciones. noches. No es el tema, pero porfis, suban el video de pérdidas. Sí, ya lo están subiendo. De hecho, ahorita ya lo está subiendo Paco. Ya lo Ya, perdieron. no, ya está. Lo que pasa es que estaba ahí como que rezagado porque como estábamos haciendo el cambio de ¿De qué? software de la transmisión, entonces estábamos ahí Ah, como que estábamos sí, hallándole ahí. porque luego también me escriben a mí y ya me están ajusticiando Ajá. ¿Qué A pasó? ver, espérenme, yo nada más hago los programas. Sí, Quienes se claro. dedican del aspecto técnico es Damián y Paco es Paco. Paco, que es el hijo de Javier Platas. Ellos son los que se dedican a lo que es la transmisión, todo el aspecto técnico, lo que es subir los videos a YouTube, la administración de YouTube. Ellos, con gusto, a veces desafortunadamente por el exceso de actividades que tienen, tanto Damián como Paco, porque él todavía va a la universidad, Sí, pues no les da tiempo de subir los videos, porque además pareciera ser una cosa sencilla, pero no, hay que subir editar. buen material, hay que editar, hay que formatear, y Sí, pues sí. cuesta, cuesta Sí, claro. tiempo. Pero no se preocupen, miren, si ustedes no se quieren perder y quieren ver ya los videos, véanlos en vivo. Sí, ¿verdad? Mejor. Ese es el precio que tienen que pagar por no ver los programas en vivo. No, pero es que se lo quiero mandar a fulano que no acepta, perdón, que no acepta pérdidas o a perengana, que tiene la culpa y no la acepta. Bueno, pero sí, los programas a veces llegan a tardar más. Inclusive pasó con
la Navidad y la espiritualidad y Navidad, que también se tardaron y que se vino a pasar hasta enero, pero fueron por las mismas razones. Uno trata de hacer todo lo posible, espero su entendimiento y comprensión como buenas personas. Y bueno, aquí ahora sí entra una pregunta, dice Marta Valero, dice, ¿cómo saber diferenciar qué es la culpa y qué no? ¿Cómo diferenciarla? ¿Cómo saber qué es la culpa y qué no? ¿Qué es la culpa y qué no? O sea, ¿qué es la culpa y qué es excitación? ¿Qué es la culpa y qué es un orgasmo? ¿Qué es la culpa? O sea, ¿cómo sé que es la culpa? Es la culpa. La culpa yo lo explicaba en el tema anterior, que es una emoción, déjeme recordar la palabra, anaforia, que significa lo opuesto de euforia, o sea, de gusto, de deseo. Esta emoción es destructiva, es atormentadora, y te tormenta a llevarte a un punto donde los seres humanos nos odiamos a nosotros mismos. ¿Cómo te das cuenta? Ve tu estilo de vida, ve cómo te tratas, Sí, claro. ve cómo te relacionas, y es lo mismo que un sentenciado. Vives culpable, y si vives culpable, vives odiándote. Y bueno, se nota en tu sentido de pertenencia, que es muy poco, baja autoestima, y todos los demás síntomas de lo que es la enfermedad mental y emocional, como es la neurosis, que es la base de toda enfermedad espiritual. Pero es una emoción que te tortura, te flagelas, te lastimas, te odias a ti mismo. Y buena puede venir acompañado de otros síntomas, pero reducidos es la culpa. Si la enfermedad la pudiéramos reducir a su mínima expresión, hacia lo más pequeño que la podamos reducir, se llama culpa. La culpa es el origen de que el ser humano sufra. La culpa es la enfermedad. Es la enfermedad, la culpa es la enfermedad es la culpa, y no nada más lo dice la psicología, lo dicen algunos grupos de 12 pasos como Neuróticos Anónimos, y lo menciona también algunas culturas antiguas, religiones antiguas, que siempre hablaban de la culpa, liberarse de la culpa, conseguir la salvación, etcétera, etcétera. Pero la culpa es lo peor, puede sentir un ser humano, y que a veces estamos tan acostumbrados a la culpa que no nos damos cuenta que la sentimos, pero sí se nota por cómo se vive la persona con la culpa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, preguntan, ¿los niños sienten culpa? Y si es así, ¿cómo poderla tratar? Bueno, de hecho, de eso se trata el tema. Entonces, escúchenlo. Los niños sienten culpa, sí, pero es más porque tienen miedo al desamor de sus padres que en sí porque sean culpables. Lo que pasa es que los padres empezamos a meterle sentimientos de culpa porque no se adaptan rápidamente a este planeta en el que acaban de llegar ellos. Entonces, obvio, ellos empiezan a sentir la culpa de una manera atormentadora, de forma tal en que también se manifiesta con algunas sintomatologías, como es la baja autoestima, su forma de escribir, letras muy pequeñas, enfermarse constantemente, etcétera, etcétera. Pero a veces la culpa es cultural y es aprendida. Es cultural y es aprendida. Y si los padres viven con culpa, pues obvio que es natural que esto sea perpetuado a generaciones tras generaciones, como son nuestros hijos. A ver, ahora, vamos a ver sobre el tema. Vivir con culpa es algo tan común que la persona que la tiene ni siquiera se da cuenta que la tiene. Cuando la persona vive con culpa, es natural que maneja una serie de sintomatologías. Ahorita hablábamos de algunos estados mentales como la baja autoestima, estados mentales como dependencia, como codependencia, el resentimiento, la ira,
los celos, la preocupación, la autocompasión, angustia, todas esas emociones, si las reducimos y nos ponemos ahí a desmenuzarlos, vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar que esto es resultado de un profundo sentimiento de culpa que tenemos los seres humanos, porque inclusive hasta culturalmente nos han enseñado que hemos nacido hasta con un pecado original. O sea, ahí empieza uno de los grandes problemas. Desde el momento que nos hacen creer que todos nacemos con un pecado original, que nosotros no somos dignos de pisar el planeta Tierra hasta que nosotros no tengamos una comunión con Dios. Ojo, sí me gustaría que escucharan esto. Hasta que no tengo una comunión con Dios, yo no soy digno de pisar el planeta, por lo tanto vivo en pecado. Cuando se hace una comunión, un ritual como es el bautizo, ahora sí has hecho una comunión con Dios y ya eres digno, entre comillas, de pisar la tierra. Sigues viviendo con culpa hasta que no lleves una serie de procesos. Efectivamente, pero no tenemos por qué sentirnos culpables por por tener esa conexión con Dios. Esas son las ideas de las iglesias y algo que yo siempre les he mencionado. Las iglesias son negocios. Mientras la gente no quiere entender que las iglesias son negocios y que lo único que han hecho es acercarnos a sus iglesias porque es un negocio, nunca nos acercan a Dios, pues siempre nos van a contar cuentos e historias y falacias sobre encontrar a Dios afuera. Cuando el Dios, y el mismo programa lo dice, de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, de Al-Anon y de Coda, en un 11º paso, vas a tener un contacto consciente con Dios, como a través de la oración y meditación. A través de la meditación, que es un estado profundo de concentración con mi ser, desconectándome de mi cuerpo, hasta llegar a un estado de oración, en el cual voy a aprender a través de mi oración a escucharme a mí. Yo hablo y aprendo a escucharme. Oración, palabra, acción. A través de mi palabra y a través de mi acción, tengo un contacto con mi Dios interior. Y nos hicieron creer que solo por un ritual ya tienes contacto con Dios. No, es el inicio, pero no es todo. Por eso, algo que hacen las iglesias es meternos en constante sentimiento de culpa, en miedo y en vergüenza. Vives con miedo, vives con culpa y vives con vergüenza. Al vivir con miedo, al vivir con culpa y vives con vergüenza, crecemos con baja autoestima, obvio. Es un estado natural del ser humano, pero también es un estado natural que la gente sienta culpa prefabricada por el sistema, ya sea cultural o religioso en el que vamos creciendo. No eres digno de ser lo que eres hasta que no hagas esto, hasta que no ejecutes aquello, hasta que no consigas esto otro, hasta que no logres aquello. Mientras eres culpable. Mientras vives con la culpa por no ser lo que todos te pedimos que seas. Hace poco yo me ponía a pensar, nacemos en este planeta que se supone que es nuestro, se supone. Y yo me preguntaba, ¿por qué los seres humanos crecemos con culpa? ¿Y cómo no vamos a crecer con culpa si desde que nacemos tenemos que pagar derecho de piso? O sea, naces en un planeta en el cual se te paga impuesto por vivir en él. Tienes que pagar impuesto por vivir en él. Tienes que pagar impuesto por vivir en tu país. Tienes que pagar impuesto por elegir la religión que eliges, donde pagas tu existencia. Y si no pagas tu existencia, o esta no es como la mayoría lo requiere, como una conciencia social te lo pide, te lo exige, vives con culpa. Y la culpa, siempre lo he mencionado en algunos compartimientos, lo he dicho, métele culpa, vergüenza y miedo a un ser humano y lo conviertes en tu esclavo.
y lo conviertes verdaderamente en un esclavo donde te has adueñado de su voluntad, y para que él se libere de la culpa, tiene que buscar, encontrar y merecerse tu aprobación. Y muchos de nosotros crecimos con esa culpa, porque no hemos conseguido la aprobación, la aceptación y el reconocimiento y hasta el amor de los demás. Entonces crecemos con culpa. Y vivimos con culpa, pero no nos damos cuenta. Pero esta culpa es social, es religiosa, es cultural y hasta económica. Tienes que pagar por recorrer tu país, tienes que pagar por estar en tu país, tienes que pagar por vivir en tu país. Entonces no es tu país. No es tu país. Ajá. No es tu país. Y si no lo haces, vives con la culpa. Si no lo llevas a cabo, vives con la culpa. Si no te comportas como la mayoría de la gente se comporta, no hace lo que la mayoría de la gente hace, si no hablas como la mayoría de la gente habla, porque eres diferente, también te mete en culpa, te sientes avergonzado y miedoso, y con el miedo de no ser amado y ser rechazado. Pero principalmente la culpa. La culpa es una de las emociones, es, es un estado mental, esa es la enfermedad. Si ustedes ven las religiones, siempre la búsqueda es, en las religiones antiguas era liberarse de la culpa. E inclusive algunas te dicen hoy, lo que tienes que conseguir con la religión es buscar la salvación, conseguir la salvación, lograr la salvación. El sentimiento de culpa es un elemento importante para poder conseguir liberarte. En la psicología es importante reconocer la culpa para poder liberarte. Pero ¿cómo reconocer la culpa si siempre he vivido en la culpa? ¿Cómo reconocer la culpa si siempre he vivido con una serie de máscaras para esconder mi culpa? ¿Y por qué vivo con culpa? Yo una vez les decía en un compartimiento de dependencias, porque es otro de los síntomas que como resultado de la culpa. ¿Alguna vez te has parado frente a un espejo? ¿Alguna vez te has parado frente a un espejo y te has preguntado qué sientes por ese ser que está frente de ti en el espejo? ¿Qué sientes por esa persona? No qué piensas, qué sentimiento te produce ver ese hombre y esa mujer que está en el espejo o en un video que hayan grabado donde estés tú ahí presente. Mira ese video, mira esa imagen, mírate frente al espejo, desnúdate y párate frente a ese espejo y pregúntate, ¿qué sientes por ese ser, hombre o mujer, que está frente de ti en el espejo? Algunos no nos gustamos, algunos nos genera enojo, tristeza, repudio. La mayoría de la gente cuando llega a una agrupación me ha dicho, sentía odio cuando yo llegué a una agrupación. Cuando he tenido la oportunidad y les he preguntado, ¿tú qué sentías por esa persona que está frente de ti cuando llegaste a una agrupación? Odio, vergüenza, repudio, rechazo, una molestia tremenda. ¿Por qué? Primero, no me doy cuenta, pero eso siento. No me gusta lo que veo en el espejo. Y no es la ropa, no es tu look, no son tus facciones, no es tu edad. ¿Por qué te odias? Lo que sientes es odio. ¿Por qué estás enojado contigo? Y nunca tal vez te has dado cuenta que estás enojado. ¿Por qué? Porque siempre hemos buscado comportamientos, actitudes y fugas para poder escapar de ese hombre y de esa mujer que está frente de mí en el espejo y que odio tanto. Y ni siquiera me he dado cuenta cuánto lo odio. Ni siquiera me he dado cuenta de cuánto lo odio. Ni siquiera me he percatado el enojo tan grande que siento y tan profundo que siento por esa entidad que veo todas las mañanas o todas las noches frente
enfrente de un espejo, ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera me percato, ni siquiera tengo la idea de lo que siento, por qué lo siento por esa persona. Pero primero tengo que reconocer que estoy enojado con él o con ella. Y tal vez no te percates, pero las evidencias son visibles. ¿Sabes por qué estás enojado con él o con ella? ¿Sabes por qué estás enojado con él? ¿Sabes por qué estás enojado con ella? Estás enojado y con él o con ella porque no fuiste el hijo que hubieras querido ser. Porque no fuiste el hermano que hubieras querido ser. Porque no has sido y ni fuiste el estudiante que hubieras querido ser. Porque no has sido el primo, el sobrino, el primo, el nieto, el tío, el abuelo que hubieras querido ser. Porque no has sido el esposo o la esposa que hubieras querido ser. Porque no has sido el profesionista, el trabajador, el empleado, el patrón, el jefe, el gerente, el supervisor, el ejecutivo que hubieras querido ser. Porque ni siquiera haces lo que alguna vez soñaste ser. En el grupo de psicoterapia que tengo ahorita, les dejé una tarea. Y una de las preguntas que yo les hice, y que por cierto mañana tengo este grupo, era: ¿realmente haces lo que de niño soñaste ser? Muy buena pregunta. Anótala para que la mastiques toda la noche, para que no duerma. O sea, ¿realmente haces lo que de niño soñaste hacer? O sea, no eres el que hubieras querido ser. No fuiste el hijo que hubieras querido ser. Ni siquiera fuiste el estudiante. Mucho menos el hermano, el primo, el sobrino, el novio, la novia, el esposo, la esposa, la trabajadora. No fuiste. Por eso te odias. Y por eso cargamos un odio tan profundo y tan tremendo. Pero se ha ido acrecentando desde que nacemos, que no nos percatamos que lo tenemos. ¿Por qué? Porque a la mano tenemos fugas. Porque en la mano tenemos fugas y dichas fugas nos han ayudado para poder escapar. ¿Como cuáles? Como el alcohol, como las drogas. Por eso bebías, por eso te drogabas, por eso trabajabas compulsivamente, por eso estudiabas compulsivamente. Por eso hacías deporte de manera compulsiva, porque querías escapar. ¿Y de quién querías escapar? De ese hombre o de esa mujer que está frente de ti en el espejo. Querías escapar de él o de ella. Y nunca te diste cuenta el por qué caías en relaciones dependientes. ¿Por qué? Porque siempre buscaste a alguien que estuviera contigo, adornándolo con la palabra amor, que no era amor, cuando en el fondo era una necesidad. ¿Y por qué te necesito? Te necesito para que me ayudes a entretenerme de mí mismo, porque me odio. Hijo del caos. Imagínate, yo pensé que la amaba. ¿Sí me explico? Por eso estoy contigo, porque me odio, porque no soy quien yo hubiera querido ser. Y como no me gusta estar solo o sola, por eso estoy contigo. Y adorno con una falsa frase nuestro vínculo, llamándolo porque te amo, porque yo sin ti me muero. Y no es que te mueras si el otro se va. Lo que pasa es que es intolerante el dolor que se siente por la culpa, por no ser lo que hubiera querido ser con mis padres, con mis hijos, con la pareja, con el novio, con el exnovio, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los nietos, con los compañeros de trabajo, de grupo, jefes, patrones. Me odio y no me gusta estar conmigo. Por eso me alcoholizo. Yo les he preguntado a mucha gente cuando ha bebido y trato de concientizarlos para que vayan a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Por qué bebes? ¿De qué quieres escapar? ¿De qué quieres huir con el alcohol? ¿Por qué te drogas? ¿De qué quieres huir drogándote? ¿Por qué trabajas compulsivamente? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te fugas a través del alcohol, de las drogas?
del trabajo. ¿De qué quieres escapar? ¿De la culpa? ¿De que no eres quien hubieras querido ser? ¿Te estás castigando porque no fuiste lo que en la infancia deseaste ser y hoy no lo eres? Y te castigas estando en un lugar donde no quieres estar, haciendo lo que no quieres hacer, sintiendo lo que no quieres sentir, compartiendo tu vida inclusive con quien no quieres, con quien no quieres estar, con quien no la quieres compartir. Por eso cuando la fuga, el escape, se acaba el efecto y podemos escaparnos a través del trabajo, con la adrenalina, pero también podemos escaparnos a través del placer, las relaciones sexuales, ¿cómo se les llama? Promiscuas, una vida promiscua. Porque ¿de qué quieres escapar? Y yo un día les decía, ¿saben de qué quieres escapar? De esa persona que está frente de ti. Porque te duele, porque la odias, porque la culpas. ¿De qué la culpas? De lo que te hicieron creer. Te culpas de lo que te hicieron creer. ¿Y qué te hicieron creer? Te hicieron creer que no eras lo que todos querían que tú fueras. Y se vive con la culpa porque no soy borrego de nadie. Porque no fui borrego de nadie. Porque fui diferente. Tú eres diferente. Todos somos diferentes. No te culpas si no cumples el estándar. Porque cada ser humano o cada individuo es individual. Por eso la palabra individuo. Somos individuales. Por eso se vive con la culpa y se crece con la culpa y ni siquiera te percatas que vives con culpa. No nos percatamos. Yo el programa pasado les hablaba de cómo esta culpa puede ser sana cuando nosotros no actuamos correctamente. Esa culpa es un regulador que viene de mi superego para poder aprender a convivir con otros seres humanos. Ese es el regulador. Pero cuando no he sido o vivo en la culpa porque no he sido lo que los demás querían que yo fuera, esa culpa es una culpa que has cargado y que no tienes por qué estarla cargando. No tienes por qué estarla cargando. Y aunque muchas veces en los grupos de 12 pasos, los pseudopadrinos, que son una bola de ignorantes, porque ni siquiera muchos de ellos los pasos han practicado, porque creen que estar ahí en el grupo, el tiempo te da derecho de estar insultando, humillando, menospreciando y generándole culpa, miedo y vergüenza a otro ser humano que lo único que está buscando es paz interior, conseguir la tranquilidad, liberarse de la culpa que lo está atormentando, y llega a un lugar donde más culpa le ponen. Porque los ignorantes piensan que así es como se baja el ego. No, así no se baja el ego, y lo decía en el programa pasado. El ego se reduce no insultándolo, no humillándolo, se reduce solo concientizándolo de la enfermedad que tiene, de lo que se ha hecho él mismo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Concientizándolo de lo que él se ha hecho a sí mismo y del tiempo que ha perdido usando estrategias que no funcionan para vivir. Pero que él, eso es lo que busca, una palabra de aliento, pero que él puede hacer que ese tiempo perdido se convierta en un tiempo de productividad, de provecho. Siempre y cuando aprenda de él, siempre y cuando quiera aprender de él, siempre y cuando quiera conocerse a sí mismo, siempre y cuando se perdone y te perdones a ti mismo, te perdones. Y para eso se supone que un padrino o guía espiritual o psicólogo, terapeuta o psiquiatra, para eso está, para liberarte de la culpa, para que consigas la salvación, para que consigas el nirvana, como decían en la India, conseguir el nirvana. ¿Qué es el nirvana? Paraíso. En la India el paraíso es paz interior, que es el gran logro que se puede adquirir a través, gran logro que se puede adquirir a través de un camino espiritual.
la liberación de la culpa. Al mismo tiempo es la liberación de la enfermedad. Mucha gente no sabe ni a dónde te lleva tu padrino, tu madrina, o tu guía, o tu chamán, o tu psicólogo, no saben a dónde te llevan. Hoy sí te lo quiero decir. ¿Cuál es el objetivo de una terapia? ¿Cuál es el objetivo de un camino espiritual? ¿Cuál es el objetivo de crecer espiritualmente? Liberarte de la culpa, salvarte. Yo hace poco recordaba unas palabras de Ramta que decía muy acertadamente, y yo lo he mencionado, el maestro de maestros no vino a salvarte, él vino a salvarse a él. Pero bien es cierto que nos vino a enseñar a cómo debemos salvarnos a nosotros mismos. Sálvate. Pero si en donde estás, más que salvarte, te meten sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque es que si faltas a tus juntas, y es que no tienes que dejar de venir a tus juntas, y es que si escuchas a Escamilla ya no puedes ser mi ahijado. Pues por eso, pendejo, porque lo escucho, ya no quiero que seas mi padrino. Porque a muchos les tiemblan las tepalguanas. Bueno, ya sabrán qué es eso. A muchos les tiembla, ahí les tiembla, ahí les tiembla cuando sus ahijados empiezan a abrir los ojos y se dan cuenta que las mentiras que les contaron, que dizque en un camino espiritual, no es cierto, que han vivido sometidos en el miedo, la culpa y la vergüenza, el miedo que si faltas a tus juntas vas a recaer y te vas a poner peor, no es cierto, vas a ponerte peor si sigues ahí y no practicas pasos, si sigues en un grupo y no practicas principios. Te meten miedo, te meten culpa porque no los obedeces. ¿Cómo? Si llegaste a un grupo harto de estar obedeciendo a todo mundo. Si llegaste a un grupo harto de estar obedeciendo a un sistema, a tu padre, a tu madre, a una religión, a tu esposo, a tu esposa, inclusive muchos sometidos por la culpa y mandados por los hijos mismos. Estás harta de ser todos y no ser tú. Y cuando fuiste tú te metieron más culpa, más vergüenza y más miedo. Y cuando te atreviste a levantar la voz te callaron, te sometieron. ¿Y entonces cuándo te vas a curar? ¿Cuándo te vas a sanar? La culpa es la reducción de la enfermedad a 4 palabras. Culpa. Y lo dicen las religiones, desde las más ancestrales hasta las actuales. Lo dice la psicología. Hablamos de sentimientos de culpa. Hablamos de problemas psicopatológicos, como la histeria, como la misma esquizofrenia, que si bien tienen un origen orgánico, muchos tuvieron su origen en no ser lo que hubieras que de que no fuiste lo que la gente quería que tú fueras. El objetivo es liberarte. Y si un programa, ya no se escucha, a ver aquí. Bueno, yo no me escucho. A ver. Bueno, yo soy el que no me escucho, ya me escucho, ya, me medio escucho. A ver, sí, porque si no me escucho no hay crecimiento espiritual. A ver, vamos a cambiar de orejas. Ahora sí, ya me escucho. Sí, porque ya no me escuchaba. Y yo les he dicho que si mientras hablas no te escuchas, no vas a crecer. No hay un estado de conciencia. Ahora, bueno, esto no tiene nada que ver con la tecnología. Ahora, esta situación de que se te meta la culpa para ser manipulado, para convertirte en un borrego, porque ese es el objetivo, ser un borrego, aunque te lo adornan diciéndote, eres un cordero de Dios. Ándale. Pues el maestro no se dejó ser cordero, era rebelde, y lo dijo, yo no vine a traer la paz, vine a desenfundar la espada, vine a traer la guerra. Y vine a desenfundar la espada, porque él se refería a una guerra, una revolución espiritual, no a un sometimiento. Por eso, aquí en el occidente, hablar de rebeldía
nos confunde. ¿Cómo? ¿Ser rebelde? Claro, ser rebelde, como muchos lo fueron. Pero, ¿y si me siento culpable por ser rebelde? O más bien, me siento culpable porque fui rebelde. No, no te sientes culpable porque fuiste rebelde. Te sientes culpable porque no fuiste el hijo que tus padres querían que tú fueras. Y nunca nos preguntamos si lo que tus padres esperaban de ti era sano o era enfermo lo que ellos pedían de ti. Si era enfermo lo que pedían, tu culpa, libérate de ella. Y para eso está un programa de 12 pasos. Si lo que ellos pedían era sano y tú fuiste rebelde, fuiste en contra de esas reglas sanas, esa culpa se libera de dos formas. Primero, solo déjalo de hacer lo que estás haciendo. Y dos, sigue un camino espiritual. ¿Para qué? Para que te perdones. Porque si vamos a hablar de la culpa, también hay que hablar del perdón. Y yo les decía en el programa pasado que el perdón tiene dos vertientes. Perdón, 4 vertientes. El perdón a Dios. No al Dios al que no hoy concibes, no, perdonar al Dios que te heredaron y que a ti no te funcionó. Ya, deja de estar enojado con él, perdónalo. Y suéltalo. Perdonar tu pasado. Perdona lo que hiciste. Perdónate. Lo que hiciste fue por ignorancia. No podías hacerlo de otra forma porque de otra forma no sabías. Acuérdense. Y recordaba un punto, un ejemplo que ponía el libro de la Nómbada para cambiar, que dice, no se aprende, no se sabe qué se siente jalarle la cola a un gato de otra forma más que así, jalándole la cola a un gato. No hay otra forma de aprenderlo, de saberlo. Nunca hubieses aprendido lo que hoy sabes de tus experiencias de otra forma más que viviendo la experiencia. Claro, no van a faltar los metiches que te digan, por eso vienes a un grupo, para ahorrarte años de sufrimiento. ¿Y quién te nombró a ti supervisor general de la sobriedad o la enfermedad de los compañeros que están ahí? ¿Quién no has leído un axioma en tu agrupación que dice, vive y deja vivir? Vive y deja vivir. Come y deja que coman. Enférmate si tú quieres y deja que los demás se enfermen. O busca tu sobriedad y deja que ellos consigan su sobriedad. Respeta la vida de otros. Si realmente te dieras cuenta la enfermedad tan grande que tenemos, porque a veces yo me doy cuenta, bueno, estoy bien enfermo, tengo una enfermedad muy grande, bueno, si me pongo a trabajar mi enfermedad, no me da tiempo de estar checando la vida de los demás, o convertirme en el supervisor general de la vida de los demás. No, no me interesa. Paso. Ya hay muchos. Paso, ya hay muchos. Yo no quiero ser el supervisor general. No. Perdonar tu pasado. Perdonarte a ti mismo. Y perdonar a los demás. 4. Perdona a Dios, perdonar tu pasado, perdonarte a ti y perdonar a los demás. Y esto lo consigues con primero, segundo y tercer paso, perdonar a Dios. 4 y 5, perdona tu pasado. 6 y 7, perdónate a ti. 8 y 9, perdona a los demás. Ahí está ya, un camino para que te liberes de la culpa. Un camino para que te liberes de la culpa. Y les decía en el programa pasado, además recuerda que quien vive con culpa se la pasa culpando. Quien vive con culpa se la pasa culpando. Y quien vive con culpa en su vocabulario usa mucho la palabra culpa. Yo no tengo la culpa, fulano tiene la culpa. Es que aquel siempre haciendo lo mismo. Él tiene la culpa, yo tengo la razón, el otro tiene la culpa. Palabras del ego. Pero en realidad, si alguien te juzga, te culpa, te sentencia severamente,
no es los ojos de los demás, son los tuyos. Y a veces eres tan severo contigo mismo. Eres tan severo contigo mismo porque así eres con los demás de severo. Por eso busca tratar de ser comprensivo con los demás, para cuando te toque estar del otro lado, para cuando tengas que estar en los zapatos de aquel que culpas, el juicio que formules hacia el otro no se volque contra de ti con la misma intensidad. Si eres comprensivo, vas a ser comprensivo contigo. Si eres tolerante, vas a ser tolerante contigo. Si no enjuicias, nunca sentirás, nadie y nunca sentirás que te juzga. Nadie lo hará. Porque tú no juzgas. Porque tú no castigas. Buscas culpables. Quien busca culpables es porque se siente culpable y no aguanta la culpa y la está repartiendo para no sentirse tan mal. En los grupos yo escuché algo que se escucha muy comúnmente. No puedes estar lastimando, acabando, destruyendo la personalidad de un compañero tuyo. La 12ª tradición que habla del anonimato te lo pide. Lo que escuchas en un grupo ahí se queda, no lo saques. No por bien del quien hables, tal vez no lo has entendido, es por bien tuyo, porque vas a vivir con la culpa. Y la culpa de lo que hagas estando ya en un grupo es muy severa, que aquella que sentiste por los actos que llevaste a cabo antes de llegar a un grupo. A veces no nos damos cuenta lo feroz que es la culpa con cada uno de nosotros. Desde no merecernos lo que tenemos. A veces boicotear nuestros sueños, nuestras metas. No me lo merezco, soy culpable. Descuidar mi persona, descuidar mi cuerpo, descuidar mis relaciones, la gente que amo, la gente que digo amar. Y a veces vivimos aislados, solos, sin amigos, sin amigas. ¿A cuánta gente no le he dicho cuántos amigos tienes? Y me dicen 2, 1, 3. Y les pregunto, ¿no te parecen muy pocos para la edad que tienes? ¿No te parecen muy pocos para tus 30, 40, 50 años? ¿Por qué no tienes amigos? Pregúntate. ¿Por qué no tienes amigas? ¿De qué te sientes culpable? ¿Por qué no te sientes merecedor de convivir, de abrazar, de ser abrazado, de sentir placer? ¿De qué te sientes culpable? ¿Por qué culpas a otros? ¿Por qué proyectas en otros la culpa que tú cargas? ¿Por qué la proyectas? ¿Ya no puedes con ella? ¿Ya no puedes con esa culpa? Por eso la quieres repartir con tus seres queridos.
Por eso la quieres repartir con tus compañeros de grupo. Por eso andas buscando la falla en el otro para poder descargar la culpa que tú traes contra ti mismo, aunque nadie te vea. El peor juez está dentro de nosotros. Una parte de él está en nuestro inconsciente y se llama superego. Y se los mencionaba en el programa pasado. Por eso al mirarte al espejo te odies. Por eso al mirarte al espejo no te gustes. Por eso escapas con alcohol, con drogas, con trabajo, con el quehacer. Por eso escapas a través de relaciones destructivas o con una vida promiscua o una vida sexual promiscua. Por eso quieres esconder la culpa con dinero. Por eso quieres esconder la culpa, queriendo transformar tu cuerpo, poniéndote, no sé, silicones en tus pechos. No sé, hay infinidad de disfraces para que la gente no vea mi culpa. Un día les comentaba de la vergüenza, de la gordura. Y les decía a algunas personas, ¿por qué crees que estás pasado de peso? ¿Por qué? ¿Por qué te pones un abrigo llamado gordura? ¿Por qué quieres esconder tu cuerpo? ¿De qué te sientes culpable que lo quieres esconder con ese abrigo llamado gordura? Y le estoy hablando de jóvenes de 18, 20, 25, 30 años. Ya ni siquiera hablo de personas mayores de 50 años, que el sistema metabólico cada vez es más lento, pero que tampoco aún así es un pretexto. ¿De qué quieres esconderte? De tu culpa. Por eso, es comprensible que cuando el ser humano no entiende que el objetivo de todo camino espiritual es conseguir la liberación de la culpa a través del perdonarse a uno mismo, a Dios, a los demás y al pasado, es natural que la gente se esté culpando. Es natural que la gente se esté acusando. Es natural que entre compañeros de grupo busquemos culpables para justificarnos. Recuerdo una frase de una psicóloga que hablaba sobre un tema, un libro que hablaba sobre autoestima. A mí me llamó la atención porque decía ella, no puedes negar la realidad de otro para reafirmar la tuya. En Alcohólicos Anónimos lo dicen de otra forma. Culpar a los demás de mi fracaso es no querer encontrar el origen en mí mismo. Y yo lo mencionaba de otra. No puedes justificar un acto propio a través del comportamiento de los demás. No se puede. No se puede. O sí hazlo. Y podrás engañar un tiempo a la gente. Pero si hay alguien que te enjuicia severamente, es ese superego. Y la culpa se va a manifestar con tu manera de vivir, con tu sentido de pertenencia, con tu vida mediocre. Y mediocre no más me refiero económicamente, sino sin amigos, fría, seca, insípida, en blanco y negro. Una vida en blanco y negro. Una vida donde tarde o temprano tendrás que despertar. Pero ahorita vamos a hablar de ese despertar, de esa liberación, de ese nirvana, de ese paraíso que te prometen inclusive en Alcohólicos Anónimos y en las agrupaciones de 12 Pasos,
que vas a conseguir si practicas estos principios espirituales como son los pasos, las tradiciones y los conceptos, porque está en eso. No sé si haya preguntas, Damián. Híjole. ¿Qué? ¿Qué le digo? No, pues dime las preguntas. Infestada de preguntas. Dice, vamos a empezar. Dice Ana M. Daba los días. Dice, buenas noches. ¿En qué paso ya no se debe de sentir culpa? Gracias mil. Te lo voy a explicar. Cuando aprendes a perdonar a otros, acuérdate, ya pasaste por el perdón a Dios, a ti, al pasado. Cuando aprendes a perdonar a los demás, estamos hablando del 9º paso, estás libre. Libre. Pero no sin antes hayas practicado los otros 8. Así es que no empieces de brincarte del 0 al 9 paso. No te la pases pidiendo perdón, porque tu perdón por culpa no sirve. Es un proceso, no un suceso. Dice Griselda Córdoba, dice, ¿es problema no sentir culpa aunque realice actos en contra de la buena moral? Es que es la moral de quién. Si es la moral de los demás, pues es natural que no sientas culpa. Adelante, vívelo, aprende, experimenta. Y en el aprender, ahí te darás cuenta si era o no era para ti. Dice por aquí María Parra, dice, ¿cómo reconocer hasta dónde es humildad y hasta dónde es dejación? ¿Dejación? No entiendo tu pregunta, no tiene nada que ver la humildad con la dejación. Si me dices humildad y orgullo, te lo entiendo. Pero la humildad es la verdad tuya de pensamientos, sentimientos y actos presentes y pasados. Dice Ana Grace, dice doctor Escamilla, ¿por qué las adicciones causan culpa? Gracias. Porque no son aceptadas socialmente. Las que son aceptadas socialmente no hay ningún problema, esas te las aplauden. Sí, claro. Por ejemplo, el comer, o por ejemplo, ser comprador compulsivo, o como últimamente se ha dado la adicción a la tecnología. O sea, por eso. Más las que no son aceptadas son las que son repudiadas. Aunque todas sirvan para lo mismo, para escapar de la culpa. Y saludos. De escucharlos nuevamente, yo salí de una relación destructiva. Pero ¿por qué me siento culpable de salir con alguien más? ¿Por qué pienso que mi culpa, tal vez mi expareja no es feliz? Porque ese es el problema. Miren, yo les decía en el programa pasado, es natural que cuando actúes correctamente, y correctamente es que esa decisión sea tomada por ti, es natural que al corromper una idea, una regla, una norma establecida, tradicional, o sea, es natural que romperla sientas culpa. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a ser tú, estás acostumbrado a hacer las cosas para complacer a los demás, y cuando por fin lo haces para ti, te sientes culpable. Esa culpa es natural y sana, te indica que vas bien. Y bueno, por aquí seguimos, dice, ¿por qué para dejar, bueno, así dice, lo voy a leer como tal, dice, ¿por qué para dejarte te echan la culpa y uno es el que sufre? Bueno, te echan la culpa porque ellos se sienten culpables. Y tú sufres no porque el otro te echó la culpa, tú sufres por lo que en realidad sabes que eres culpable. Es que es lo que yo mencionaba, la proyección en el programa pasado. Cuando tú discutes verbalmente con alguien, lo que te produce malestar no fue lo que te dijeron, fue lo que tú dijiste. Y lo que al otro le produce malestar no fue lo que tú le dijiste, fue lo que él te dijo. Si tú te sientes culpable no es porque el otro te diga, es por lo que tú mismo te dices a ti mismo. Y eso se llama autoconcepto. Si no tienes un buen autoconcepto de ti mismo, es natural que se te manipule con los sentimientos de culpa. Cuando una persona se conoce a sí misma y tiene su autoestima elevada, no le puedes meter ni culpa, ni miedo, ni vergüenza. Dice Marta Servín, dice, hola, soy Marta, yo milito en un grupo de 4º, 5º paso y mi hija me dice que he hecho muchas cosas
barbaridades, y la verdad, yo no recuerdo nada de esas. Son lagunas mentales, yo vivo con culpa. Sí, son lagunas mentales, la negación, y la negación es un mecanismo de defensa para que no recuerdes, porque si recuerdas todo de golpe, el dolor va a ser tan enorme que te puede desconectar. Roxana Santa dice, ¿qué pasó cuando siento culpa por haberme embarazado, solo para salirme de casa de mis papás? Y ahora mi hijo tiene problemas de aprendizaje y lenguaje, me siento culpable. Sí, te sientes culpable porque en el fondo sabes que lo usaste como pasaporte para salirte de tu casa, cuando no necesitabas ni embarazarte ni casarte para poder salirte de tu casa. Entonces para eso, para esa culpa con la cual tú has crecido, pues necesitas un camino espiritual para que te perdones a Dios, perdones a los demás y te perdones a ti mismo. Dice Anónimo, dice, doctor, hace años me practiqué un aborto y ahora casada ya perdí a mi bebé. No lo puedo evitar, sentirme culpable. He trabajado mi cuarto paso, pero al llegar a esa parte me paralizo. Soy alcohólica, un grupo tradicional. Te paralizas porque es muy grande tu ego, quieres seguir aparentando que eres una gran mujer o que eres de lo que mejor echó Dios aquí al planeta. Y cómo yo hice eso, si yo casi soy de sangre azul. El ego nos engaña. Y nuestra culpa va a ser tan dolorosa y tan grande como tan grande sea nuestro ego y nuestro orgullo. El orgullo es miedo al dolor, recuérdenlo. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito perdonar a esa mujer que estoy juzgando tan severamente. No la de ahorita, la que de aquel entonces. Necesito conocerla bien porque no la conoces. Necesitas practicar tus pasos de manera minuciosa para que entiendas y comprendas a esa mujer lo que hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron los motivos que la llevaron a hacer como fue. Y el día que la entiendas y la comprendas, te habrás perdonado. Creo que sí, seguimos por aquí. Dice, hola a todos en cabina, soy José García, tengo 4 años de divorciado y en el año nuevo pasado y el antepasado, al ofrecerle un saludo del fin de año a la madre de mis hijos, ella me evade. ¿Es culpa de ella o mía por el tiempo de separados? Gracias a mi chamán. Tú salúdala. Si ella te evade, sus motivos tiene. ¿Qué es? No sé, no somos adivinos. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú des amor, no esperes que se te regrese. Si tú amas, tú ama y no esperes a que te amen. Tú saludas. Si no te saludan, tú saluda. Lo que te cura es que tú ames, no que te amen. Y cuando tú das algo, es incondicional. Porque si esperas porque digo te amo, tú tienes que contestarme yo también te amo, y no lo hacen, entonces tu amor no es incondicional. No sirve tú te amo. Tú hazlo, tú abraza, tú saluda. Y si ella te va, es problema de ella. ¿Qué será? No sé, que ella lo investigue en un programa. No te metas en la cabeza de ella. Trabaja con lo que está en tu cabeza, nada más. Dice Ernesto Seferino, dice, buenas noches a todos en cabina. ¿Qué culpa hay en una persona que piensa que vivir junto a la familia donde nació es un problema? ¿Qué culpa hay? Sí, ¿qué culpa hay en una persona que piensa que vivir junto a la familia donde nació es un problema? Pues no se siente culpable porque sea problema vivir, o sea, algo habrá hecho que por eso lo ve como problema vivir con la familia con la que nació. ¿Qué hizo? No sé, solamente quien vive la experiencia la sabe. Por eso no podemos juzgar a nadie. Usted no puede juzgar a nadie, ni tampoco puede salvar a nadie, ni mucho menos puede justiciar a nadie. Cada uno es el salvador de cada uno, nada más. Muy Mendoza dice, a veces me veo en el espejo y me gusto mucho, pero a veces no. ¿Qué hiciste un día antes de verte y que no? ¿O qué has dejado de hacer? Y cuando te gustas mucho, ¿qué has hecho, qué has dejado de hacer para que te gustes ese día y te veas de maravilla? Dice Andrea, dice, ¿cuánto tiempo hay que concurrir al grupo una vez que uno tiene asimilado el programa de los 12 pasos?
porque es cierto que usted dice que te dicen allí que si no vas al grupo vas a recaer, y de hecho casi que no te dejan estudiar, o a veces no te dejan servir si no estás siempre en el grupo. Sí, esos grupos no son tradicionales, son de una bola de padrinos de chocolate, de esos que son más que líderes, pero más se comportan como dictadores. ¿Qué Eh, tienes que hacer? Practica tus 12 pasos, pero de preferencia ve un grupo tradicional, para que veas que ahí no hay necesidad de que te arrastres por la aceptación y el reconocimiento de un alguien, de un alguien. Ujú. Dice Naye Cornejo, dice, ¿el sentir que no perteneces es culpa? Sí, me siento culpable, no pertenecerme al rebaño humano y de Eh, no merecimiento también. Dice Ernesto RMSZ, perdón, dice, mi papá es muy neurótico y me he querido acercar, pero él está muy resentido con nosotros y es muy grosero. Ujú. Yo decido no acercarme mucho solo para saludarlo, y también no tengo ganas de hacerlo, pero no sé si después me llegue la culpa por no ayudarle. Bueno, para empezar, ¿quién te nombró supervisor general de la neurosis de tu papá? Ese no es problema tuyo. Tú acércate a él, salúdalo. Si él no lo hace, si él es majadero, ese es problema de él. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Tú haz lo que tienes que hacer. No, no, quítate de la cabeza esa idea de que tienes que ayudar a alguien. Ni usted es el salvador del mundo, ni es el perseguidor del mundo, ni es la víctima del mundo. Usted solamente ame, no espero nada. Si su papá está resentido, no fue por ustedes, es porque su papá está muy enfermo. Nada tuviste que ver tú. Tu malestar proviene de tus actos, no de los actos de tu papá. Y el malestar de tu papá es por sus actos, no por lo que tú hayas hecho o dejado de hacer. Dice, hola, buenas noches, ¿cómo puedo hacer que mi hijo deje de beber? Por favor, le he rogado y le he hablado con él, pero no me entiende. Híncate, vete de rodillas a la basílica, pide ayuda a los extraterrestres, pide ayuda a la ONU, al Premio Nobel de la Paz. Vuelvo a decirlo, usted no puede hacer nada por la enfermedad de otros. Nunca una madre ha conseguido que su hijo deje de beber. Nunca una esposa ha conseguido que su marido deje de tomar. Nunca. La que tiene que atenderse por la obsesión de querer cambiar a otros es usted. Le invito a que vaya a un grupo de la NON, porque usted sufre no porque su hijo beba, usted sufre porque es una mujer codependiente y supone que su felicidad depende de lo que su hijo haga o deje de hacer, en este caso beber. Y ahí en el grupo de la NON, si practica el programa, se va a perdonar y se va a liberar de la culpa que usted siente, donde supone que no es la madre que debió de haber sido, y por eso quiere obligar que el hijo deje de beber. El hijo va a dejar beber cuando él tenga la necesidad, no cuando tu culpa sea muy grande. Espero que lo hayas entendido. Dice, buenas noches, una pregunta, ¿por qué me siento culpable de no querer visitar a mis padres y cuando convivo con ellos se me hace eterno el tiempo y quiero regresarme a mi casa? Vivo a 2 horas de distancia y cuando me alejo de ellos me siento mejor. Pues porque los odia secretamente. Yo les he dicho en el tema resentimientos y perdón. Ve el tema y ahí explico por qué los hijos viven con los padres. Y los hijos que vivimos alejados de nuestros padres, y cuando no te has perdonado, te sientes culpable por sentir odio hacia ellos o por no querer acercarte a ellos. Pero cuando ya te perdonaste, sabes que lo más sano es vivir lejos de ellos. Y cuando estés, entrégate plenamente a ellos. Ámalos, disfrútalos, gózalos. 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2, 3 horas, las que sean, pero disfrútalos plenamente. Pero ya no son parte de tu vida. Tú eres un individuo individual. Bueno, y ahí contesta la pregunta de Lidia Hernández, que preguntaba eso del irse, independizarse.
de los padres. Claro, irse, independizarse. Dice, yo me siento culpable por no querer pasar tiempo con mi mamá. Bueno, también ya la Lo contestamos. mismo, otro, perdónate. Dice, tengo un hijo drogadicto y esa es y es la culpa que cargo yo, porque creo que yo soy la culpable de haberlo hecho así. ¿Tú le vendiste la droga? No creo. No, tu hijo es adicto porque él decidió ese camino. Porque tu hijo vive con culpa por no ser el hijo que hubiera querido ser para ti. Y tú vives con culpa porque supones que no eres la mamá que debía de haber sido para ese hijo. Los dos sufren de una enfermedad que es generacional. Rompámosla. Ahí está un programa de 12 pasos. Camina en ese programa. Cuando ambos tengan la necesidad, tú te vas a ir a un grupo Al-Anon y el otro se va a ir a un grupo de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos. Pero cuando ambos tengan la necesidad de manera individual. Dice Ladies Mejía, dice, mi mamá y mi hermana me han hecho mucho daño, he confiado en personas y también me han fallado. Ahora tengo miedo de confiar en otras personas. No te han fallado. En este mundo nadie vino a complacerte a ti. Nadie. En esta vida nadie vino a complacerte a ti. A mí nadie me ha fallado. La gente que traiciona porque sus motivos tiene. Pero mi confianza no está sostenida en lo que hagan o dejen de hacer otros. La confianza tiene que estar sostenida en mis actos, no en lo que hagan o dejen de hacer otros. Sostener mi confianza en lo que hagan otros es manipular. Por ejemplo, no me vayas a fallar, que yo confíe en ti. Uh-huh. Tú me fallas y no vuelvo a confiar en ti. O sea, haz lo que yo quiero que tú hagas. Y a cambio, eres ganador de mi confianza. Eso se llama manipulación. La gente no viene a este mundo a complacerte, ni tú a complacer a nadie. Jesús, yo confío en ti, dice, hola Doc, la mayor parte de mi vida viví fuera de casa, fuera del entorno familiar, me casé a los 19 años y me cuesta mucho trabajo el día de hoy tener una familia, soy muy apartado de ellos, de hecho casi siempre me siento culpable en muchas ocasiones por no ser padre y esposo que mi familia se merece. Ya, perdónate, ponte a trabajar un programa, o vete a terapia, o vete a una religión, pero ya busca el perdonarte, para que descubras que el concepto que tienes de papá, quién sabe de dónde lo sacaste. Rosario Jen dice, mi hija de 19 años se fue a vivir con un disque padrino y me siento a veces culpable por no ser buena madre. No, tu papel como madre, tú lo hiciste, y si piensas que te equivocaste, póngase a trabajar. Su programa para usted o su terapia para usted. Ya lo que la hija hizo, dejó de hacer, que si le creyó al padrino, que si no era padrino, era hijado, etcétera, etcétera. Eso, déjalo, esa es decisión de tu hija, déjala que asuma las consecuencias de sus actos el día de mañana. Te voy a decir algo, solo es cuestión de tiempo. Sí. Dice Muy Mendoza, dice, doctor, no puedo dejar de tomar, siempre recaigo, ya no quiero beber, tengo mala salud y pierdo a mis parejas por celos y alcoholismo. Es que estás muy enfermo, estás muy lleno de culpa. ¿Yo qué te puedo decir? ¿Que dejes de beber? No, sigue bebiendo. Cuando realmente estés dispuesto a vivir de manera diferente, llega un grupo. Mientras, sigue bebiendo. Sigue bebiendo. De todos modos, si no es en esta vida, será en otra, donde tengas que enfrentar lo que en esta no quieres enfrentar. Dice, y si en una relación de infidelidad te perdonan, pero la condición es dar los detalles, ya los di, pero no me cree, ¿qué hago? Taruga, ¿para qué andas dando detalles? No. Si no te perdonan, es problema del otro. Lo que te lastima no fue lo que hiciste, y muchas veces ni siquiera lo que hiciste te genera culpa. Lo que te genera culpa es que te descubrieron, porque si no te hubieran descubierto ni siquiera hubieras sentido culpa. Pero esa manía de querer quedar bien con los demás es lo que les genera culpa. Si el otro no te perdona, es problema del otro. Pero para esto tú tienes que trabajar contigo, porque lo que están haciendo es manipularte. Controlarte, pues, a través de la culpa.
Bueno, y ahí están los saludos. Más saludos, más saludos, más los- saludos. Más saludos, preguntas. Bueno, son las que han llegado hasta ahorita. Pues vámonos a un corte. Vámonos. Vámonos a un corto corte y regresamos en su programa Al Interior. Regresamos. Regresamos, compañeros. Estamos en el programa Al Interior del psicólogo José Carlos Escamilla. Me presento, compañero, voy llegando. Voy llegando aquí a la estación. Venimos de trabajar de allá de Cuernavaca a la ciudad de la eterna primavera. ¿Dónde quedó el fondo? Anda por aquí, algo que suena, pero no lo encuentro. Por acá anda. Aquí está. Y bueno, está muy bueno el tema, compañero. Lo venía escuchando a través de la aplicación. Y la verdad está muy buena la culpa, ¿no? Es que me recuerda a una amiga de la secundaria que le decíamos la culpa. Porque nadie se la quería echar. Estaba feita. Pues adelante, doctor. Adelante. Bienvenidos, compañeros. Bueno, ya llegaron. Ya llegaste, Javier, y eso es lo más importante. Es lo padre. Efectivamente, es natural que ahorita la gente haga preguntas sobre la culpa que sientes, o la culpa que quieres prevenir, o la culpa que quieres de alguna forma negar. No puedes cambiar al otro. Ese es uno de los principios de los caminos espirituales. No puedes cambiar al otro. No puedes. Creer que la culpa que sientes se va a disipar a través de querer cambiar a otros, eso no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Y ni siquiera puedes imaginarte liberarte de la culpa no cambiando a otros, o que los demás sigan un camino que los lleva al precipicio. En tu entendimiento no existe. O sea, ¿cómo voy a liberarme de la culpa? Aún ve a los demás, mis seres queridos, o a este ser querido que está yéndose por el precipicio. No lo puedes entender, porque en un estado de despierto o en un grado de conciencia más elevado, eso se puede conseguir. Por eso es difícil para las personas que están en un estado de dormido o en el gran sueño, como diría Miguel Ruiz, que no lo pueden entender. ¿Cómo puedes disipar la culpa sin que el otro cambie? Y ese es uno de los principales principios de un camino espiritual. No puedes cambiar a nadie. No puedes cambiar a nadie. No puedes cambiar a nadie. No puedes cambiar lo que haga, lo que diga, lo que piense y lo que sienta. El camino que el otro ha elegido es decisión del otro. Nada tuviste que hacer. Es una actitud muy egocéntrica pensar que es por mí que los demás. No. Porque si ustedes van a un grupo de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, el motivo que los llevó a alcoholizarse y drogarse son muchos los que he escuchado. Porque mi padre me dio, me dio demasiado, por eso caí en el alcohol. Y al que no le dio, porque mi padre nunca me dio. El otro, porque mi madre no estuvo conmigo, y la que estuvo, mi madre me sobreprotegió. El que tuvo padre, es que mi padre cómo me fastidiaba. El otro, es que mi padre nunca me hizo caso. O sea, pretextos vamos a encontrar, y muchos. En realidad, quien elige el camino para liberar su propia culpa es de los demás, no es tuyo. No es tuyo. Tú, lo que te genera culpa no es la vida de otros. Ni siquiera que si vienen, llevan a un camino a la sobriedad o a la perdición, al crecimiento, a la destrucción. No es por ti. La culpa que sientes no es por lo que los otros hacen o dejan de hacer. La culpa que sientes es por la programación con la que creciste y por tus actos. Y no que hiciste en el pasado, inclusive muchas veces, la mayoría de las veces, es por lo que sigues haciendo hoy. De allí que el 10º paso
Acertadamente, de Alcohólicos Anónimos lo menciona, solo deja de hacer hoy, no decía que te vayas a escudriñar el pasado, solo deja de hacer hoy lo que estás haciendo y que en el fondo sabes que eso es lo que te tiene de esa forma. Yo quiero reiterar este punto importante que quería destacar dentro de lo que es este programa. El punto importante es que la enfermedad es la culpa es la enfermedad. Y que todo camino espiritual lleva a ese objetivo. Libérate de la culpa, consigue el nirvana, consigue el paraíso. Vuela como el cóndor, vuela como el águila, vuela como la paloma, vuela como la grulla, dicen en el oriente. Vuela, libérate de la culpa, aléjate de la serpiente, el ego, donde siempre queremos vender una imagen de lo que no somos. Aléjate, vive libre de la culpa, libre de ideas, de creencias, de paradigmas que no te funcionan. Lo que hiciste era lo que podías hacer, era lo que estaba en tus manos. Solamente has ofrecido lo que tenías. Que no fuiste el padre que hubieras querido ser, mira a tu pasado y observa quién fue tu maestro como padre. Te culpas de no haber sido la madre que hubieras querido ser, mira tu pasado y observa quién fue tu maestra que te enseñó a ser madre. Cuando te entiendas, cuando te comprendas, cuando sientas compasión por ti y descubras que lo que hiciste era lo que tenías en tus manos y que al contrario diste mucho más de lo que estaba en tus manos, de lo que habías recibido, te vas a perdonar. Y cuando te perdones, vas a empezar a sentir la libertad. Más la libertad plena, les voy a decir algo. Y esto es para aquellos que todavía piensan que la culpa hay que echársela a alguien, a nadie. Ya deja de estar culpando a otros de la culpa que tú cargas. Ya deja de estar mirando el defecto del otro para justificar el tuyo. Ya deja de buscar culpables. Ya deja de creer que somos los demás. Ya deja de creerlo. No es así. Lo que hiciste era lo que estaba en tus manos. ¿Y cómo te liberas de la culpa? Perdonando a ti. Y cuando te perdones, habrás hecho el 50% del trabajo. El otro 50% es cuando viene algo más. El agradecimiento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Cuando tú agradeces. Cuando tú agradeces es cuando se cierra el círculo, no cuando se obtiene el perdón. Es algo que inclusive yo he enseñado a la gente que asiste a mis talleres. No es cuando perdonas que te liberas, es cuando agradeces. ¿A qué me refiero? Gracias, Padre. Ya me cansé de culparlos y hoy los perdono. A ti, Padre, a ti, Madre, a ti, esposa, a ti, exnovia, a ti, hijo, a ti, hija, a ti, abuelo, a ti, abuela, etcétera, etcétera. Gracias por haberme abandonado. Porque gracias a que me abandonaron, yo tuve que aprender a vivir conmigo. Gracias a que me traicionaron. Porque gracias a que me traicionaron, tuve que aprender a ser leal a mí mismo y a respetar mi palabra. Gracias por haberme rechazado. Porque gracias a que me rechazaron, yo tuve que aprender a autoaceptarme tal como era. Gracias por haberme humillado. Porque gracias a lo humillaron, por haberme humillado, gracias a eso, yo tuve que aprender a vivir con dignidad, con respeto a mí mismo. Y gracias por haberme
tratado injustamente, porque gracias a eso he tenido que aprender a amarme, a ser justo conmigo, a ser prudente conmigo. Y entonces, cuando descubres que la destrucción del otro te dio la fuerza que hoy tienes, no nada más perdonas, sino además agradeces. Y cuando un ser humano agradece, estamos hablando de un alto nivel de conciencia. Cuando agradeces por ese dolor de la infancia, por esos daños, cuando lo agradeces, entonces descubres que todo lo que tú hayas hecho, aunque te sientes culpable porque empaña tu imagen de ego ante los demás, a la larga les diste poder y fuerza a los otros. Les diste fuerza. Porque gracias a tu imprudencia, a tu egoísmo, a tus actitudes defectuosas, a tu codicia, a tus emociones violentas, aquellos que estaban a tu alrededor se fortalecieron. Tú menguaste, tú te debilitaste, pero ellos se fortalecieron. Por eso, a veces los mejores actos de amor son los que nos duelen. Hace poco yo platicaba de un acto de amor de mi madre. Se los voy a platicar. El peor año que Carlos hizo en la escuela fue 5º año de primaria. Fue una etapa muy difícil en mi familia. Y yo constantemente enfermaba. Independientemente de todo eso, en ese entonces yo era un estudiante muy mediocre. Muy mediocre. En esa ocasión, el maestro manda a llamar a algunos padres de familia, eran como 4 o 5. Cuando pasó el primer padre de familia, descubrí para qué quería hablar con ellos. Ya era fin de curso y iba a entregar las boletas. Ya a todos se los había dado, menos a nosotros. El maestro mandó llamar a los padres de familia para preguntarles, más bien para decirles que no habíamos hecho un buen 5º año de primaria, pero que los dejaba a los papás la responsabilidad de o pasarnos o reprobarnos. Y entonces el maestro le dice a mi madre, cuando me di cuenta que eso estaba haciendo el maestro, dije, salvación, voy a pasar año. Mi madre le va a decir que me pase año. Y déjenme decirles que cuando pasó mi madre, recuerdo muy bien lo que le preguntó el maestro. Carlos no ha hecho un buen 5º año. La verdad es que yo lo reprobaría. Pero dígame usted, si quiere, lo paso. O lo repruebo. Pero Carlos no hizo un buen 5º año. Cuando dijo eso el maestro, yo automáticamente dije, ya la hice, voy a pasar año. ¿Cuál es mi sorpresa? Que mi madre le contesta, repruébelo. Si él no hizo un buen 5º año, repruébelo. Yo escuché eso, sentí tanto enojo y tanta rabia por mi madre. Y inmediatamente por mi cabeza pasó, por culpa de mi madre voy a reprobar. Por culpa de mi madre voy a reprobar. Fíjate, por culpa de mi madre voy a reprobar. Porque en manos de mi madre estaba que yo pasara año. Y entonces yo recuerdo haber venido de la escuela primaria a su casa, enojado, molesto y odiando a mi madre y culpándola de por qué dijo eso. Ahora mi padre, yo le tenía un miedo tremendo y me va a golpear, me va a maltratar, etcétera, etcétera. No hubo golpes, pero sí hubo regaños de parte de todos, y de mi padre no recibí golpes por primera vez. Se mostró a la altura y ya no sé qué me dolió más, sí que no me dijera,
Nada. Tal vez yo hubiera querido que me golpeara, pero esta vez no lo hizo. Mi padre se quedó callado, no me dijo nada. Pero cómo estuve enojado con mi madre, y a ella la culpaba yo de que el maestro me ha reprobado, porque estaba en sus manos que me pasara año. A los años, y cuando haces un viaje interior, ahí, al interior, descubro varias cosas. Una de ellas, que mucho tiempo estuve enojado con mi madre por eso. La culpaba de haber perdido un año en la escuela. En realidad, fue el acto de amor más grande que me dio mi madre. El más grande. El acto más grande que me dio porque el amor adulto, el amor genuino, duele. Y al mismo tiempo me doy cuenta que yo la culpaba para justificar lo que yo no había sido y que debí de haber sido, el estudiante que yo hubiera querido ser para complacerlos a ellas y que al mismo tiempo ellos me quisieran. Ni era culpable yo por esa idea, ni mi madre era la culpable por haber tomado esa decisión. Mas con los años que aprendo esto, descubro que gracias por haberme puesto en mi lugar. Gracias por haberme enseñado a que no puedo tener lo que no me merezco. Gracias por no haberme solapado ese comportamiento. Gracias, porque gracias a eso me convertí en una persona que le importó el estudio, en una persona comprometida con lo que hacía, en una persona que a los 2 años siguientes, 5º año que repetí, 6º año, fui un excelente estudiante y que después ninguna materia volví a reprobar. Pero necesitaba un golpe. La culpa no era de mi mamá, mas yo la culpaba a ella, cuando en realidad yo me culpaba a mí mismo. Y cuando yo me culpaba a mí mismo, lo único que estaba haciendo era crear una culpa como resultado de las creencias de que debí de haber sido lo que ellos querían que yo fuera. Aquí no había culpables, solo éramos víctimas del sistema. Más dentro del sistema apareció el amor de una madre y un hijo que hoy, casi 48 años después, 49 años después, 48 años más o menos, 48, 47, por ahí así, años después lo entiende, que es un acto de amor más grande, porque no me solapó, porque no me sobreprotegió. Y cuando lo agradeces, entonces puedes entender eso que es muy difícil de ver. Perdonar, liberarte de la culpa a pesar de que los demás no hayan cambiado. Liberarte de la culpa a pesar de que los demás están sufriendo. Liberarte de la culpa, porque yo no puedo más que salvarme yo. Yo no puedo salvar a nadie más que salvarme a mí. Y cada quien tiene que aprender a salvarse. Por último, ahorita en el receso bajé por un libro. Un libro que algunos tal vez lo conocen, unos no lo conocen. Bueno, si algunos ni conocen la literatura de su propia agrupación, pues menos van a entender. Sí, eso sí. Sí. Solamente quiero leerles unos párrafos de este libro. Ahorita les voy a decir de dónde sale este libro. Este libro, bueno, se los voy a decir de una vez. Este libro es de la literatura de Neuróticos Anónimos. Específicamente es el capítulo número
2. Miento, capítulo 11. Es cierto, no es el capítulo 11, no seas mentiroso. Es el capítulo 12 del libro La etiología de la enfermedad mental y emocional. Capítulo 12. La culpa es enfermedad mental y emocional. Y dice: todas las religiones enfatizan que el hombre nace con culpa, lo cual debe ser eliminada para que se sienta bien. Otras religiones hablan de pecado original, del cual el hombre debe ser liberado. Pero todas, literalmente todas, las religiones consideran a la culpa como el peor estado del ser humano, que cualquier persona en ese estado se sentirá perdida, que solo será un ser humano completo cuando la culpa sea eliminada, y que su principal y única misión en la tierra es eliminar ese sentimiento y estar preparado para cuando le toque dejar esta vida. No negamos que la doctrina de eliminar la culpa y encontrar una vida saludable funciona, y ha funcionado para millones y millones de personas en todos los tiempos. Aún hoy es el único camino para que las personas se sientan infelices, que las personas que se sienten infelices se recuperen, y para que las personas saludables continúen sintiéndose bien. Beneficiémonos de esta experiencia. Aceptemos la fuerza de la gravedad porque funciona. Aceptemos esta doctrina porque también funciona. Le hemos manifestado que la religión, la psiquiatría y la psicología han reconocido la culpa. También le ofrecemos nuestras propias experiencias. Aun si usted no acepta ninguna de las evidencias que le hemos mencionado, le desafiamos que honestamente examine sus emociones para comprobar lo que le hemos dicho. Si usted es honesto, se dará cuenta inevitablemente de que la depresión, la ansiedad, la cólera, la compasión por uno mismo y todas las emociones atormentadoras son expresiones de la culpa. No es su esposa ni sus hijos o su jefe lo que lo está molestando, es su propia culpa. Es su propia culpa lo que le ha causado depresión, ansiedad, frustración y todas las emociones negativas. Nos enojamos con nosotros mismos porque no somos lo que deberíamos ser. Sabemos que somos un fracaso en la vida. Sabemos que no somos buenos esposos, padres, trabajadores, amigos, y nos odiamos a nosotros mismos por ello. Nos odiamos porque somos incapaces de amar. Por lo tanto, incapaces de ser y actuar correctamente en cualquier situación. Porque nos sentimos culpables debido a la culpa con la cual nacimos y que no ha sido eliminada. No estamos solos. Todas las personas nacen sintiéndose culpables y muchos han eliminado este sentimiento. Estamos enfermos porque nuestro sentimiento de culpa aún está con nosotros. Cada persona debe librarse de su propia culpa. No tenemos por qué ser compadecidos. Nos toca como a cualquier otro ser humano la misma obligación, librarnos de la culpa. Aceptemos esto, librémonos de la culpa y sintámonos bien. Una cosa es segura: si la persona que se siente culpable vive lo suficiente, inevitablemente será arrollada, golpeada y derrotada por la culpa, hasta que alcance su propio fondo y esté lista para aceptar ayuda, para hacer desaparecer este sentimiento. Nosotros que hemos estado enfermos y nos hemos recuperado, conocemos estos hechos. Nos sentimos culpables cuando estábamos enfermos. Cuando eliminamos la culpa, nos recuperamos. Tómelo o déjelo, es un hecho. Así fue como nos recuperamos y como todos lo han hecho. Invitamos a todas las personas a unirse a nosotros para eliminar la culpa personal y adquirir amor, generosidad y una vida saludable y feliz. Neuróticos Anónimos, AC, Wow. libro de la etiología de la enfermedad mental y emocional. Esta es la edición de lujo. Hay otra edición que es color verde. No hay otra. La enfermedad solamente se resume a estas 5 letras. Culpa. Nada más. Por eso,
Desde el primer programa se lo resumí. Esos 4 tipos de perdón en las que te llevan los pasos. Primero, segundo y tercero, para perdonar a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios que te enseñaron y que a ti no te funcionaba. Cuarto y quinto, perdonar tu pasado. Sexto y séptimo, perdonarte a ti. Y octavo y noveno, perdonar a los demás. Se libera la culpa. Se libera la culpa. Punto. Y nunca, y eso lo vuelvo a repetir en este programa, nunca vayas a un grupo donde más culpa te metan. Eso, ahí está la perla. Porque si en ese grupo no te ayudan a liberarte de la culpa, no es un verdadero camino espiritual. No puede manipularte con la culpa, porque si te manipulan con culpa, tampoco es un verdadero grupo donde hay un camino espiritual. Si vas con un terapeuta, vas con un guía, vas a una congregación donde te meten culpa, no es el camino, porque el objetivo de todos ellos debiera de liberarnos de la culpa. ¿Preguntas? Sí, hay bastantes. Híjole, la verdad es que me hiciste así como que me simbrara. Y es bien cierto, o sea, la culpa nos orilló llegar a un grupo, ya sea de AA, ya sea de neuróticos, ya sea el grupo que haya de sido. Lo que sea. Y si aún estás dentro de un grupo ya con ciertas 24 horas, digo, si tienes poco, pues estás en el proceso. Pero si ya tienes rato dentro de un grupo y todavía la culpa te sigue atosigando, quiere decir que no has hecho mucho o que no hemos hecho mucho, ¿no? Claro. O sea, el liberarse de la culpa es necesario porque todo esto te va a acarrear otras cosas como resentimiento hacia ti mismo, quizá resentimiento hacia los demás, odia, baja autoestima, y la sobriedad o la recuperación va a ser muy, muy precaria. Tenemos por aquí un comentario anónimo, más bien una pregunta anónima. Dice, ¿tener acné y pellizcarse los barros incontrolablemente puede ser por culpa? Todo es por culpa, sí, pues es autoagresión. ¿Sí? Autoagresión. O sea, como un trastorno de ansiedad, ¿no, doctor? Sí. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Dice, igual anónimo, por favor, buenas noches todos. Disculpe, doctor, soy una mujer divorciada y estoy saliendo con un hombre divorciado, pero la exmujer todo el tiempo ante la gente y sus hijos me ha querido culpar de que haya terminado su relación, me golpeó y como yo no debo nada, lo denuncié, hice todo legal, me publicaron ella y su hermana muchas ofensas, groserías, aquí en mi face. Sí, es natural. O sea, tú no eres culpable de nada. O sea, cada quien no quiere hacerse responsable de su propia culpa. Sí. Entonces, por eso buscamos culpables. Y ella quiere culparte a ti para justificar pues, su mediocridad como pareja que fue de su marido en su momento. Y bueno, sus motivos tienen. Ni tú ni yo sabemos qué pasó debajo de las sábanas. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú practicas un programa o vas con una terapia y reafirmas tu autoconcepto, la culpa que quieran introducir en tu alma no encaja, no entra. Sabes quién eres y sabes lo que has hecho, con qué intención lo has hecho. Así es. Leo algunos comentarios, Doc, rápidamente. Sí. Dice Lourdes Loera, dice, excelente. Alid Palomares dice, ¿cómo dejo de sentirme culpable de la muerte de mi padre? Mi familia me culpó porque yo fui la única que estuvo con en su muerte. Yo tenía 10 años y mi papá estaba muy enfermo. Pues es que te culpan, vuelvo a lo mismo, te culpan a ti porque ellos no aceptan la culpa que ellos tienen. Siempre quien culpa es porque trae culpa. Que quede claro la ley. Siempre quien culpa es porque trae culpa. Sí. Eso es importante. Sí, de hecho, yo también anduve batallando mucho con esa culpa. Mi padre murió hace casi 40 años y recuerdo que la última noche que lo vi, él me pidiera que lo abrazara. Y pues yo no pude abrazarlo, ¿no? Yo no pude abrazarlo y
y la verdad me quedé muy trabado y en cada borrachera, al término de la borrachera, era recordar eso, ¿no? Era recordar eso y ponerme unas briagas de aquellas, ¿no? Y obviamente, bueno, fue la culpa por no haberlo abrazado, porque pues fue la última noche que lo vi, ¿no? Al día siguiente llegamos a verlo y ya había muerto víctima de alcoholismo. Entonces, yo era muy chavo, tenía 14 años, no pude abrazarlo porque pues él nunca me lo enseñó a hacer, pero es algo de lo cual me tuve que liberar y gracias a Dios hoy te lo puedo contar. Normalmente era motivo de mucho llanto, mucho sentimiento de culpa y pues hoy gracias a Dios ya eso quedó trabajado, ¿no? Estoy por aquí leyendo algunos. Es que son bastante, Doc. Dice Anónimo, buenas noches, mi hija tiene 18 años, asiste a latín, ¿eso nos has leído, David? Asiste a latín y... No leí. Es que... buenas noches, mi hija tiene 18 años, asiste a latín y terapia psicológica y voy a la NON. Hice mi experiencia en cuarto y quinto paso y me recomienda que mi hija haga esa experiencia porque ella me dijo que le gusta una compañera de escuela. Mi pregunta es, ¿está bien que mi hija vaya a esa experiencia? Anónimo. Pues es que tiene 18 años. Pregúntale a tu hija. Si tú quiere ir, pues que vaya. Pero yo siempre he dicho algo, que no hagamos que los hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan para yo calmar mis culpas. Sí. Dejemos que ella lo pida. Deja que ella lo pida, que ella lo decida. Sí, la verdad, bueno, yo te doy mi opinión. Digo, no me la pides, pero voy a meter mi cuchara. No te la aconsejo, o sea, déjala que la viva. Si ella se inclina por una preferencia sexual, también déjala. La verdad es que yo tengo 2 de mis hijos son gays. Uno de mis hijos es gay y otra de mi hija es lesbiana. Asumí mi parte de culpa y ya platicando con ellos, con todo lo aprendido dentro de los grupos y todo el andar que he tenido, créeme que ese es el menor de nuestros problemas. El menor de nuestros problemas, ¿no? De hecho, ni es problema. Exactamente. Compartamos el pan. Adelante, doctor, adelante. Voy a compartir el pan, Javier. Dice Anónimo, buenas noches. Las personas que era mi pareja siempre me culpó de que él no creció económicamente porque siempre me ayudó con los niños a cuidarlos, pero en el lugar de trabajar se quedó dormido y apenas hasta ahorita anda haciendo algo. ¿Cómo me defiendo de ese reproche? Y eso me hace sentir muy culpable de que no crecía profesionalmente. ¿Cómo se libera de ese reproche que la pareja le hace por no haberlo dejado trabajar y quedarse a cuidar a los niños? Ay, me dio calor. Es que nuevamente, ¿por qué vuelvo a hacer la ley? Otra vez volvemos a lo que ahorita decía. Quien culpa es porque se siente culpable y no puede con su propia culpa. Por eso la anda repartiendo. Lo que a él le lastima es por lo que él hizo y dejó de hacer. Y esa culpa no la aguanta, por eso te la pasa a ti, te la reprocha, te la dejo. A ver, ¿tú qué haces con ello? El problema no es que él te la mande, el problema es que tú la crees y lo recibes. Y no lo haces responsable de sus decisiones. Déjalo que se haga responsable de sus decisiones. Si él hizo o dejó de hacer, es porque él así lo decidió. Nunca nosotros somos responsables ni culpables ni de la enfermedad ni de la salud de nadie. Ni del crecimiento ni de su enanismo o mediocridad. Así es. Así es. Alma Escogido dice, me quitaron la matriz y a veces siento culpa de no haberme checado a tiempo. Ahora ya no puedo tener hijos y aunque no los deseaba tanto, como que mi inconsciente o ego me dice que tenía que ser madre, que para eso nací mujer. Ya lo contestaste, es tu ego. La culpa es soberbia, al revés pues. ¿Cómo yo hice esto si soy de lo que mejor ha hecho Dios aquí al planeta? No. Hay otras formas de crear, no nada más teniendo hijos. Si ni querías hijos, pero como la mente luego lo andamos buscándole algo para justificar lo que tengo internamente con algo externo. Libérate de la culpa, porque nada más lo único que estamos haciendo es la movemos de un lado a otro, pero no la eliminamos. Así es. ¿Quién más está por acá?
Ali Palomares dice, ¿cómo dejo de sentirme culpable de la muerte de mi padre? Ya lo leímos. Fabi Carballo dice, la culpa no existe, solo podría existir cuando sus planes hacerle daño a alguien, todo es circunstancial. Exacto, pero para que la gente lo entienda como tú supones que es, la culpa existe, porque además la gente la siente, nada de que no existe, no. La gente la crea porque la cree. O sea, de que existe, existe. Porque es lo que se ha trabajado miles de años. Porque también yo he predicado con mucha gente diciendo, la culpa no existe. Digo, pues si no existiera, la gente no lo sintiera. La culpa sí existe. Que las raíces o las bases que forman la culpa no están basadas en una verdad y en un estado elevado de conciencia, eso es cierto. Pero eso hace ver a la gente inconsciente que no tiene un crecimiento espiritual. Pues no. Claro que no. ¿Qué más está por aquí? Lourdes Loera nuevamente. Gracias, Lourdes, por lo que nos regalas aquí en tu mensaje. La verdad es que el estar aquí en Alabanet 4 y 5 Radio, la verdad es que es gracias a gente como tú, que nos apoya económicamente para poder seguir transmitiendo. Muchas gracias, Lourdes. Y la verdad es que para mí es de las muchas maneras que Dios se manifiesta para poder hacer cosas en bien de los demás. Y créeme que, después de todo esto, yo creo que el más beneficiado soy yo, porque pues yo me pongo muy bien estar aquí, ¿no? Y gracias también a Lidia López, que nos saluda directamente desde Ciudad de Zahualcoyo. También por aquí estaba una compañera, la voy a saludar. A Nancy Garduño, te manda saludos, doctor. Nancy Garduño, bueno, pues es una amiga que apenas volví a reencontrar gracias a Obra y Magia del Facebook. Compañera de secundaria, más de 30 años de no saber de ella, y por aquí nos volvimos a encontrar junto con otros compañeros. ¿Mande? No, ella es otra. Pues precisamente ella también, íbamos en el mismo salón. Evelia y Nancy y Freddy y Alfredo Mijangos, que también por aquí ya se hace presente y es ahí, pues tiene algún puesto político ahí en Ciudad de Zahualcoyo. Saludos a los tres, a Nancy, a Evelia y a Freddy, Alfredo Mijangos. Nos mandamos un fuerte abrazo. Sí. ¿Qué más está por acá? Grisel Durán dice, hola amigos, Javier, también puedes invitar a Norma Ibarra. Excelente que un día esté Salvador Valadez. Pues andamos en pláticas con Chava, y a Norma Ibarra no la conozco. No la conozco, pero si nos das los datos, con mucho gusto hacemos que por aquí nos hagan favor de visitarnos. Es que me perdí aquí, doctor. Es que mi carcacha ya está medio lenta. Pero bueno, compañeros, yo quiero también de alguna manera rápidamente agradecer a toda la gente que nos ha apoyado para la compra de la consola. Vamos a abrir un nuevo programa que se va a llamar Alabandeando Adoradores 4 y 5, dedicado a la alabanza. Vamos a ver si funciona, y para eso, bueno, pues necesitamos una consola que nos dé más canales para poder conectar guitarras, instrumentos y demás. Y bueno, por ahí pedimos el apoyo, y gracias a la gente que se ha manifestado. Hay una compañera de Texas que me pidió que fuera anónimo la ayuda. Hoy sí no la regué como la otra vez con Fidel. Que nos pidió que fuera anónimo, y gracias compañeros. También Andrés Victoria, que por aquí se manifestó. Dice Andrés Victoria que si puedes contactarlo con alguien para que le hagamos llegar la literatura de Neuróticos Anónimos a Arkansas. Por supuesto, déjate, te investigo. Andrés. Por la web, que debe de haber oficinas allá también en Estados Unidos, pero a lo mejor la literatura está en inglés. La literatura la puedes encontrar, lo último que supe, porque fue en una asamblea, después de que muere Grover, que es el cofundador de Neuróticos Anónimos, que México quedó como custodio de la literatura de Neuróticos Anónimos. Entonces, yo te recomiendo que busques por internet las oficinas generales de Neuróticos Anónimos aquí en México. Búscalo. Es que te quiero enseñar algo. Y que busques la literatura. Que quede claro, ojalá y se pueda acercar. A ver tú, ándale ahí, un joven. Ojalá pueda. Porque este es el logotipo original de Neuróticos Anónimos. Aquí en México se conoce como Neuróticos Anónimos AC.
que son los dueños de la literatura de Neuróticos Anónimos creada por Grover, y Grover era amigo de Bill W., por eso le cedió los derechos de los pasos para que se llevaran a cabo. Ya. Era amigo de Bill W. Ya después surgieron otros grupos, ya saben, no faltan los grupos reticentes como Ayuda Mutua y Buena Voluntad, que no son los originales. Ya saben, como en todo, siempre hay piratas. Los originales son estos, Neuróticos Anónimos AC, que tienen la literatura. México tiene custodia. Entonces puedes buscar en Neuróticos Anónimos AC, que es el logotipo de óvalo, ajá, en la web, y ahí en la web pues puedes pedir información y compra de la literatura de Neuróticos Anónimos, que no es mucha, son como 8 o 9 libros. Pero los básicos, los más fuertes son estos dos: las leyes de la enfermedad mental y emocional y la etiología de la enfermedad mental y emocional. Chécale, Andrés, si lo puedes conseguir allá en donde estás, allá en Arkansas. Y si no, bueno, pues te la hacemos llegar por mensajería. Y voy a leer unos rápidos más, doctor, o ya nos vamos. Échale. Isabel Uría dice, ¿culpa es igual a ego? Pregunta. La culpa es una manifestación del ego. Cuando el ego se siente lastimado, una forma de defenderse es de la culpa. Uh-huh. Alma Rodríguez dice, ¿cómo dejo de sentirme culpable por divorciarme? Y ahora el papá de mis hijos no los quiere ver ni mantener. A veces tengo miedo y dudo de poder criarlos bien. Mis hijos tienen 11 y 13 años, los dos hombres. Un consejo, por favor. No te sientes culpable por eso. Te sientes culpable por haberte atrevido a hacer lo que otras no hacen y prefieren someterse y vivir jodidamente. Más bien lo que tienes es miedo a crecer, a hacerte cargo de tus hijos y ser responsable. Al contrario, entre menos burros, más solotes. Qué bueno que se fue. Y además, digo, pues hay leyes, ¿no? Hay leyes que te protegen como mujer, ¿no? Claro. Existe la pensión alimenticia, pues si ya actuaste, termina lo de hacer, ¿no? Pues ya empezamos, total. Sí. Si ya nos encueramos, pues a lo que venimos. Orquídea Renaciendo dice, diamantes y perlas, gracias por la enseñanza. Dios les siga bendiciendo. Angie Islas dice, antes de llegar a la NON me sentía y me hacían sentir culpable por todo. Ahora gracias al programa y a Dios ya no me siento así. Saludos desde Tucson, California. Dios los bendiga. Los grupos Al-Anon. Pues bendiciones. Bendiciones. A los amigos de Al-Anon, a los amigos de Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Saludos a todos, a toda la gente que está dentro y no de las agrupaciones 12 Pasos. Muchas gracias. Y bueno, próximamente nos estaremos viendo en un programa próximo de Al Interior, aquí en Alabanet 4 y 5. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, pues te invito, compañeros, el día de mañana. El día de mañana tenemos un invitado muy bueno. La verdad es que te lo recomiendo ampliamente. Él es nacido en 4 y 5 Paso y toda su recuperación o todo su estar dentro de los grupos de autoayuda ha sido un grupo de 4 y 5 Paso. Él viene a desglosarnos el tema, los 4 pilares del humanismo. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. La verdad es que también le haya. Y digo, por decirlo de alguna manera, va a ser pues con la esencia, compañeros de 4 y 5 Paso, para los compañeros de 4 y 5 Paso. Y bueno, a él se le hizo la invitación de que pues abriera un programa semanal, pero depende de ti. Si a ti te gusta y a ti te agrada, pues bueno, lo inventaremos y le reiteremos la invitación para que abra un programa a la semana. Y bueno, mañana a las 7 de la noche ocupando el espacio de Alex Sierra, a la cual también le mandamos un saludo. Se encuentra un poco delicada de salud. Ella se deslindó ahorita de todos sus compartimientos, de venir a la Banet 4 y 5 Radio. Creo que también de hecho cerró su Facebook porque se encuentra un poco delicada de salud, y donde quiera que esté, bueno, pues le mandamos un saludo a la compañera Alex Sierra. Pues me despido, compañeros. Damián Mata en los controles y aquí al pendiente del Facebook Live. Yo soy Javier Plata. Doctor, gracias. Nos vemos el próximo martes. Compartamos el pan. Sí, Dios lo bendiga. Déjeme un cocol. Nos vemos, compañeros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.